Seguramente la han visto un montón de veces, en casi cualquier cuadra. Ahí arriba en el poste hay una caja gris que a veces hasta zumba un poquito. Pasa tan desapercibida, ¿no? Pero, ¿qué hace exactamente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el secreto de este guardián eléctrico de nuestro barrio. Y sí, la pregunta es esa, así de directa. ¿Para qué sirve esa caja? Porque, a ver, parece una cosa ahí sin más, bastante modesta, pero su trabajo es, bueno, es absolutamente fundamental para que nuestra vida sea como es. Pensemos en esto por un segundo. Es como el último eslabón de una cadena larguísima, pero larguísima, que empieza quién sabe dónde, en una central eléctrica a kilómetros de distancia. Esta caja es literalmente la puerta de entrada de la electricidad a nuestras casas, a las tiendas, a los talleres. Y acá está su magia, su truco principal. Ojo con estos números. Recibe la electricidad a 13.200 voltios. Una locura, eso es peligrosísimo. Y le entrega a 220 voltios, lo que usamos todos los días, seguro y manejable. Es una reducción de voltaje de verdad monumental. Bueno, ahora sí, pongámosle nombre y apellido a nuestro protagonista, el transformador. Ok, su nombre técnico, el de manual, es transformador de distribución. Y la definición es súper interesante. Es una máquina eléctrica estática. ¿Qué significa eso? Que no tiene partes que se muevan, nada de engranajes ni pistones. Y su misión es esa, bajar el voltaje de un nivel medio a un nivel bajo, para que podamos usar la electricidad sin problemas. Para ponerlo en números otra vez, agarra esos 13.2 kilovoltios, que es lo mismo que 13.200 voltios, de la red de media tensión, y los convierte en dos voltajes súper útiles. Por un lado, 380 voltios, que usan por ejemplo comercios o talleres que necesitan más potencia, y por otro, los 220 voltios que llegan a los enchufes de casa. La pregunta del millón es, ¿cómo hace para bajar tanto el voltaje sin explotar? ¿Parece brujería? Pero no lo es. La respuesta está en un principio de la física que es pura elegancia. Podríamos llamarlo algo así como el pase de manos magnético. Todo este truco se basa en algo llamado inducción electromagnética, la famosa ley de Faraday. Suena súper técnico, lo sé, pero la idea en el fondo es bastante simple. Si tenés un campo magnético que está cambiando, que se está moviendo, podés hacer que aparezca electricidad en un cable que esté cerca, sin tocarlo. A ver, vamos a desglosarlo en 3 pasitos para que quede claro. Primero, la corriente alterna que entra en el transformador crea un campo magnético que está todo el tiempo cambiando, como parpadeando. Segundo, un núcleo de hierro que está en el medio agarra ese campo magnético y lo guía, como si fuera una autopista, para que no se escape. Y tercero, este campo magnético, viajando por su autopista, pasa cerca de una segunda bobina y, listo, genera un voltaje totalmente nuevo en ella. Y acá viene lo más loco de todo, lo que es realmente asombroso. Las dos bobinas, la de entrada y la de salida, jamás se tocan. No hay ningún cable que las una. La energía, literalmente, salta de una a la otra de forma invisible usando el campo magnético como puente. Es pura física en acción. Es increíble. Ok, la teoría ya la tenemos. Ahora, ¿qué les parece si abrimos esa caja gris imaginariamente y espiamos qué hay adentro? Vamos a ver las piezas que hacen toda esta magia. Bueno, adentro nos vamos a encontrar con varias cosas. Primero, la cuba o el tanque, que es básicamente la carcasa de metal que lo protege todo. Después, el núcleo magnético, esa autopista para el magnetismo de la que hablábamos. Luego, los devanados, que son las bobinas de cable donde pasa todo. Y súper importante, todo esto está bañado en un aceite especial, el aceite dieléctrico, que sirve para que no se sobrecaliente y para aislar todo eléctricamente. Y por fuera, esos como cuernos de cerámica que se ven, son los bushings, los terminales por donde entran y salen los cables de forma segura. Acá hay un detalle técnico que es clave para entender cómo está construido. Hay una ley en la electricidad que dice que la energía se tiene que conservar. Entonces, si bajas el voltaje, algo tiene que subir para compensar, y ese algo es la corriente. Piénsenlo como una balanza, y esto, claro, afecta directamente cómo se diseña el transformador. Miren, esta tabla lo explica perfecto. El primer bobinado, el que recibe el alto voltaje, como tiene que manejar poquita corriente, se puede hacer con un cable más fino. Pero el segundo bobinado, el que entrega el bajo voltaje,
tiene que aguantar muchísima más corriente. Y por esa razón, el cable tiene que ser muchísimo más grueso y fuerte. No hay otra. Muy bien, ya vimos cómo funciona por dentro. Ahora veamos cómo se conecta con el mundo exterior, o sea, cómo se enchufa la red de forma segura para darnos la energía que necesitamos. La seguridad, obviamente, es lo más importante. Cada cable de alta tensión, antes de entrar al transformador, pasa por una especie de fusible gigante llamado cutout. Este aparatito es como su guardaespaldas, lo protege si hay una falla o una sobrecarga. Y además, les permite a los operarios desconectarlo de la red de forma segura cuando tienen que hacerle mantenimiento. Un dato curioso de cómo se conectan las bobinas por dentro. Del lado de la alta tensión se usa una conexión llamada triángulo o delta. Es súper robusta. Pero del lado de la baja tensión se usa otra, que se llama estrella. ¿Y por qué es importante esta? Porque la conexión en estrella es la que crea ese cable extra tan importante, el neutro. Sin él, no tendríamos la electricidad como la conocemos en casa. Y ese punto central de la estrella, el neutro, no se queda ahí flotando en el aire, se conecta con un cable directamente a la tierra física. Esto es crucial, tanto por seguridad para las personas como para que los voltajes se mantengan estables y no haya problemas. Gracias a esta configuración en estrella, el transformador es como si diera dos servicios al mismo tiempo. Por un lado, entrega 380 voltios, que se obtienen conectando entre dos de las fases, ideal para un taller o un negocio con máquinas grandes. Y por otro, nos da los 220 voltios que usamos en casa, que se sacan entre una de las fases y ese cable neutro que está conectado a tierra. Ok, y ahora una pregunta que seguro muchos se han hecho alguna vez. ¿Cuántas casas dependen de una sola de estas cajas grises? Pongamos un ejemplo bien típico, un transformador de 250 kVA, que es una medida de su potencia. ¿Para cuántas viviendas alcanza? La respuesta, más o menos, es que puede alimentar entre 30 y 40 viviendas. Imagínense toda una manzana, a veces más, dependiendo de una sola de estas máquinas. Pero a ver, ¿por qué el cálculo no es exacto? ¿Por qué no es una simple suma? Por un concepto muy ingenioso llamado factor de simultaneidad. Las empresas eléctricas saben que es imposible que todos los vecinos prendan el aire acondicionado, el horno, la tele y la plancha al mismo tiempo. Y al contar con eso, al asumir que no todos usamos la máxima potencia a la vez, pueden hacer que un solo transformador le dé servicio a muchas más casas. Entonces, la próxima vez que vean una de esas cajas grises en un poste, ya saben todo lo que pasa dentro. El transformador, así de humilde como se ve, es una pieza de ingeniería brillante, silenciosa y absolutamente esencial. Así que la próxima vez que aprieten un interruptor y se haga la luz, queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué otros héroes invisibles como este están trabajando sin que nos demos cuenta para que todo funcione?